Imagínate un mundo sumido en caos. Un lugar donde la maldad reinaba, la violencia estaba por todas partes, y el corazón de las personas se había apartado completamente del bien. Este era el estado del mundo en los días de Noé. Cada pensamiento, cada acción, estaba impregnada de corrupción. Dios, quien había creado todo con tanto amor, observaba con tristeza cómo su creación se destruía a sí misma. La humanidad se había olvidado de su propósito. Robos, mentiras, actos egoístas y desprecio por la justicia dominaban el día a día. La tierra estaba arruinada, y hasta los animales y la naturaleza sufrían las consecuencias de la maldad humana. ¿Qué harías si vieras que todo lo que has construido con amor se desmorona por culpa de aquellos a quienes diste libertad? Fue en este oscuro panorama cuando Dios tomó una decisión. No era fácil, de hecho, era dolorosa. Decidió limpiar la tierra de toda esta maldad para darle un nuevo comienzo. Un diluvio cubriría la tierra y pondría fin a la corrupción. Pero entre toda esa oscuridad, había una chispa de esperanza. Había un hombre distinto, alguien que caminaba con rectitud y que encontraba favor a los ojos de Dios: Noé. Noé no era perfecto, pero su corazón era fiel. Él escuchaba a Dios en medio del ruido del mundo. Por eso, un día, cuando Dios lo llamó, Noé estuvo dispuesto a escuchar. Dios le habló con claridad y le reveló su plan. Le dijo: voy a enviar un diluvio para destruir toda vida en la tierra. Pero tú construirás un arca. En ella guardarás a tu familia y a cada especie de animal para preservar la vida. Imagina lo que debió sentir Noé. Era un mensaje inmenso, un desafío descomunal. ¿Cómo podría un solo hombre construir algo tan grande? Sin embargo, Noé confió en Dios. Y mientras el mundo seguía en su desenfreno, Noé comenzó su misión, una tarea que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Qué sería lo primero que haría Noé? ¿Cómo afrontaría la incomprensión de quienes lo rodeaban? Así comienza la increíble travesía de construir el arca. Noé aceptó el llamado de Dios con una fe inquebrantable, pero su misión no sería sencilla. Con precisión divina, Dios le dio instrucciones detalladas para construir el arca. Hazla de madera de gofer, con compartimentos, cúbrela con brea por dentro y por fuera para que sea impermeable. Deberá tener 3 pisos, una puerta lateral y 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Ahora, imagina esto: un hombre, probablemente ayudado solo por su familia, enfrentándose a la tarea monumental de construir una estructura gigantesca, más grande que cualquier cosa conocida hasta entonces. Noé no era un ingeniero, ni tenía herramientas modernas. Sin embargo, confiando en las instrucciones de Dios, se puso manos a la obra. Día tras día, golpe tras golpe, Noé y su familia trabajaban arduamente. Cortaban árboles, moldeaban maderas y ensamblaban tablones. Los martillazos resonaban en el aire, un testimonio de su determinación. Pero con cada paso que avanzaban, crecían también las miradas burlonas y las risas desde la distancia. Los vecinos y conocidos no podían entenderlo. ¿Un barco? ¿Para qué? No hay agua cerca. Noé se ha vuelto loco, decían entre carcajadas. Algunos incluso se acercaban para burlarse directamente de él. Deja de perder el tiempo. No hay ningún diluvio. Pero Noé, con paciencia, les advertía: Dios me ha hablado. Viene un juicio y esta es la única manera de salvarse. Arrepiéntanse mientras hay tiempo. Sin embargo, las palabras de Noé cayeron en oídos sordos. Nadie quería escuchar. Nadie estaba dispuesto a creer. Y aún así, él no se desanimó. Sabía que la tarea era más grande que su entendimiento, y que su obediencia a Dios era lo que realmente importaba. Con el paso de los años, el arca tomó forma. Una estructura colosal se alzaba en medio de la tierra seca, un símbolo de fe en acción. Cada tablón colocado no solo representaba el esfuerzo físico, sino también la confianza absoluta en las palabras de Dios. Finalmente, tras años de trabajo, el arca estaba lista. Noé había cumplido con su parte, pero el juicio aún no había llegado. ¿Cómo reaccionaría el mundo al siguiente paso? La misión de Noé estaba a punto de dar un giro inesperado.
La construcción del arca había terminado, y ahora el aire estaba cargado de una calma tensa, como si algo monumental estuviera a punto de ocurrir. Entonces llegó el día en que Dios dio la orden final: entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que eres justo ante mí en esta generación. Noé obedeció sin titubear. Junto a su esposa, sus hijos y las esposas de estos, comenzaron a llevar a los animales al arca. Era una escena asombrosa. Desde las criaturas más pequeñas hasta los grandes depredadores, llegaban en pares, guiados por una fuerza que solo Dios podía explicar. Las aves llenaban los cielos, los reptiles se deslizaban por la tierra, y los mamíferos avanzaban en procesión ordenada. La enorme estructura cobraba vida mientras cada rincón se llenaba de sonidos, movimiento y expectación. Cuando todo estuvo listo, algo impresionante sucedió. Dios mismo cerró la puerta del arca. Era un acto simbólico y definitivo. El tiempo para arrepentirse había terminado. Fuera del arca, el bullicio de quienes se habían burlado de Noé seguía resonando. Pero pronto, sus risas se apagarían. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Para los habitantes de aquel mundo, esto debió ser desconcertante. Nunca antes había llovido, ya que la tierra era regada por un vapor que surgía del suelo. Pero lo que empezó como una llovizna suave se convirtió rápidamente en una tormenta feroz. El cielo se oscureció, los vientos aullaron y las aguas comenzaron a elevarse. Por 40 días y 40 noches, las lluvias torrenciales cayeron sin cesar. Los ríos desbordaron, los mares se alzaron, y de las profundidades de la tierra brotaron manantiales que sumaron a la catástrofe. Las aguas subieron rápidamente, tragándose campos, aldeas y finalmente, hasta las montañas más altas. Mientras tanto, dentro del arca, Noé y su familia podían sentir los embates de las olas. El arca se balanceaba, pero permanecía firme, protegida por el diseño que Dios había proporcionado. Era un refugio en medio de la devastación. Fuera del arca, el mundo que había sido consumido por la corrupción y la violencia ahora estaba cubierto por un vasto océano. Cada vida que había rechazado la advertencia de Noé quedó en silencio. El juicio de Dios se había cumplido, pero en medio de la destrucción también había un plan de redención. Ahora, mientras las aguas cubrían todo, la vida dentro del arca se convertía en una espera cargada de fe. ¿Qué vendría después? ¿Cuánto tiempo más estarían sobre las aguas? La esperanza seguía viva en la promesa de Dios, mientras comenzaba una nueva etapa en su extraordinario viaje. El sonido de la lluvia había cesado, pero las aguas seguían cubriendo la tierra. Desde dentro del arca, todo estaba en calma, aunque la inmensidad del océano que los rodeaba hablaba de la magnitud del juicio que habían presenciado. Ahora, Noé, su familia y los animales vivían una realidad completamente distinta. Una vida confinada en el arca, confiando plenamente en Dios mientras esperaban su siguiente movimiento. El interior del arca estaba lleno de actividad constante. Noé y sus hijos trabajaban incansablemente para cuidar de los animales, asegurándose de que todos tuvieran suficiente alimento y que cada espacio se mantuviera limpio. La convivencia no era sencilla. Imagina estar rodeado de tantas criaturas diferentes, con sus propios ritmos y necesidades. Sin embargo, había un espíritu de esperanza y paciencia entre ellos, un reconocimiento de que habían sido preservados para algo mucho mayor. En ese tiempo de espera, las oraciones de Noé y su familia eran un vínculo constante con Dios. Día tras día, levantaban sus voces en gratitud por haber sido salvados y en fe por lo que estaba por venir. Cada amanecer que veían desde las pequeñas aberturas del arca era un recordatorio de que estaban vivos y bajo la protección divina. Pasaron meses en aquel vasto océano, sin señales de tierra firme. Pero entonces, un día, el arca se detuvo. Las aguas comenzaron a descender lentamente, y el arca reposó en las montañas de Ararat. Aunque seguían rodeados de agua, este fue un signo de que el fin del diluvio estaba cerca. Noé, con la sabiduría que Dios le había dado, decidió enviar primero un cuervo. El ave voló de un lado a otro, pero no encontró un lugar donde posarse. Luego envió una paloma, que regresó al arca, agotada y sin una rama donde descansar. Una semana después, Noé volvió a enviar la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. Era la señal que todos esperaban.
Las aguas estaban retrocediendo y la tierra comenzaba a renacer. Finalmente, Noé envió a la paloma una vez más, y ésta no regresó. Fue entonces cuando comprendieron que el momento de salir del arca estaba cerca. La esperanza, que había sostenido a Noé y a su familia durante tanto tiempo, estaba a punto de convertirse en realidad. Pero, ¿cómo sería el mundo al que regresarían? Todo lo que conocían había cambiado, pero también sabían que Dios tenía un propósito para ellos. Ahora, la historia se encaminaba hacia un nuevo comienzo. Finalmente, después de meses de espera, Dios habló nuevamente a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia, y saca contigo a todos los animales. Que se multipliquen sobre la tierra y llenen el mundo nuevamente». Imagina la escena: Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos, abriendo la pesada puerta del arca. La luz del sol iluminó sus rostros, y lo que vieron fue un mundo completamente nuevo. El aire fresco llenaba sus pulmones, y el suelo seco bajo sus pies era el primer contacto que tenían con la tierra en más de un año. Los animales salieron también, cada especie retomando su lugar en la creación, comenzando de nuevo, como si la naturaleza misma hubiera recibido una segunda oportunidad. Lo primero que hizo Noé al pisar la tierra no fue buscar alimentos ni construir un refugio. En su corazón, sabía que lo más importante era reconocer la misericordia y el poder de Dios. Por eso, construyó un altar y ofreció un sacrificio como muestra de gratitud. Las llamas ascendieron al cielo, y Dios aceptó ese gesto, conmovido por la fidelidad de Noé. Fue entonces cuando Dios hizo una promesa que marcaría la historia de la humanidad: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque su corazón sea inclinado al mal desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho ahora». Y como señal de este pacto eterno, Dios colocó un arco iris en el cielo. Noé y su familia miraron ese espectáculo celestial, y Dios dijo: «Este es el símbolo del pacto que hago con ustedes y con todas las criaturas de la tierra. Cada vez que las nubes se acumulen, recordaré mi promesa y nunca volverá a haber un diluvio que destruya la tierra». Este pacto no solo aseguraba que la humanidad tendría la oportunidad de rehacer su historia, sino que también reflejaba el amor y la paciencia infinita de Dios. Noé y su familia sabían que tenían un gran propósito por delante: repoblar la tierra y vivir en obediencia a aquel que los había salvado. El mundo estaba en silencio, listo para empezar de nuevo. Cada amanecer, cada gota de lluvia que caía desde entonces, y cada arco iris que se formaba en el cielo era un recordatorio de la promesa de Dios. El arca no solo fue un refugio, fue el puente hacia un nuevo comienzo para toda la humanidad.